Grafiquemos lo que vimos en la cápsula recién pasada en términos de un diagrama. Entonces tenemos acá un transmisor, tenemos un receptor ubicado en un lugar geográfico distinto, tenemos cierta energía que se inyecta al medio y se propaga a través del medio. El medio lo podemos dibujar de esa forma. Y tenemos un mensaje que es difícil de representar y tenemos una modulación que tampoco es fácil de representar acá, pero que son esencialmente aquellos elementos que permiten que esta energía, que ese mensaje se propague de transmisor y receptor. Lo que ocurre es que en el mundo generalmente hay más de un solo transmisor y un solo receptor. Esto que está aquí representado es como si estuvieran, digamos, flotando en el espacio interestelar sin ningún tipo de otros dispositivos que quieren comunicar, pero en la práctica hay más transmisores, hay más receptores y pueden estar ubicados por todos lados. Puede haber otro receptor acá. ¿Y qué es lo que ocurre si es que alguno de ellos también inyecta energía en el medio? Nada excluye de que en realidad este medio no es así como lo dibujé, sino que el medio es algo mucho más amplio en el cual están insertos todos estos transmisores y todos estos receptores. Algo así. Entonces, por supuesto que esta transmisión no solo se propaga necesariamente hacia este receptor, sino que es una transmisión que se propaga en forma amplia hacia todo el medio, tal como esta de aquí también se puede propagar en forma amplia a través de todo el medio. Y desde luego, la misma señal de cada uno de ellos no solo llega al receptor deseado, sino que llega a otro receptor. Ahí es donde surge, por ejemplo, un problema de seguridad y privacidad de la información. Esto puede ser un medio inalámbrico o puede ser un medio por cable, donde muchos transmisores y receptores comparten un mismo medio físico. Entonces, por un lado tenemos este problema de privacidad, que vamos a asumir que por ahora no es un problema, pero por otro lado tenemos un problema de interferencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si una persona está conversando con otra y llega una tercera y comienza a hablarle a la otra que está escuchando simultáneamente? Entonces, la reacción obvia es, espérate, no puedo escuchar a ambos a la vez, ¿sí? Entonces, se genera esta noción de interferencia entre transmisiones,
Y también hay un fenómeno físico que vamos a estudiar bastante durante este curso que se llama ruido. Ruido tiene que ver con señales no deseadas que también a veces están presentes y vamos a hacer una diferencia entre ruido e interferencia enseguida. Ahora, toda esta problemática nace de lo siguiente. El medio de propagación, el medio físico, es un recurso limitado, pero renovable ilimitadamente. Eso en realidad no es tan difícil de entender. Imagínense un conductor eléctrico que lleva una señal que comunica algo, da lo mismo la naturaleza de esa señal, pero una señal eléctrica que se mueve a través del conductor eléctrico y que al estar presente no permite que otro dispositivo también conectado al mismo conductor eléctrico pueda poner una señal en el conductor para comunicar un mensaje, un segundo mensaje propio. Tan pronto el primer transmisor deja de inyectar su señal, deja de inyectar su energía a ese medio, el medio se renovó y queda disponible para otro. Es decir, es un recurso finito, es un recurso limitado, porque no lo pueden usar todos los que quieren simultáneamente. Tiene su límite. Pero tan pronto uno deja de usarlo, no se gastó el medio, se puede volver a utilizar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las vías urbanas, las autopistas, ¿no es cierto? Se arma un taco, hay una cantidad finita, limitada, de autos, de vehículos que pueden circular por una determinada calle, una determinada autopista. Por eso es un recurso finito, pero el momento en que se deshizo el taco, la calle puede volver a ser utilizada por otros vehículos inmediatamente. Entonces, en nuestro caso, que estamos planteando es que si es que hay más de un transmisor con algo que comunicar, entonces los distintos transmisores compiten por el medio. Y en esa competencia, sus energías inyectadas al medio se interfieren mutuamente. O más bien debiera decir se pueden interferir porque tal vez se da la casualidad de que no transmiten al mismo tiempo. Entonces, dejémoslo condicional, se pueden interferir mutuamente. Y aquí
a menudo lo que se habla, el término técnico es SIR. Y la SIR se refiere a Signal to Interference Ratio. La razón señal a interferencia. Cuanto más fuerte o débil es la señal deseada en comparación con la señal no deseada. Ahora, aún en la ausencia de interferencia, enfoquémonos ahora acá en este receptor y supongamos que esta interferencia no está. En este punto de inserción, donde llega la transmisión deseada es esta de acá. En ese punto de inserción puede haber algo que se llama ruido. Ruido son señales espurias, no deseadas, que generalmente están asociadas al medio de propagación. Ruido es aportado por el medio. A menudo ocurre que el medio aporta señales no deseadas conocidas como ruido. Y hay varios tipos de ruido. El ruido térmico es el más común. Vamos a estudiarlo, vamos a entender más de qué se trata ruido. Ruido en ausencia de interferencia hace que la señal recibida sea distinta a la señal transmitida. Entonces, en ausencia de interferencia, ruido causa que la señal recibida sea distinta a la señal transmitida. Y con eso entramos en una problemática de integridad de señal, de integridad del mensaje, porque si el mensaje es modulado para producir una señal que es compatible con una propagación a través del medio, y si esa señal es transformada, llamémoslo así, por ruido en una señal distinta a la que salió, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el receptor? El receptor necesita tener ciertas herramientas, ciertas capacidades de recuperar la señal original, el mensaje original, a partir de una señal ruidosa. Entonces, la consecuencia de esto es que el receptor necesita, comillas, saber de alguna forma cómo recuperar el mensaje a partir, voy a explicitarlo un poco más, el mensaje íntegro a partir de una señal recibida ruidosa. Y esto nos va a llevar, esta problemática nos va a llevar a estudiar receptores. El receptor es probablemente el elemento que más vamos a estudiar, justamente por esta misma
por este mismo requisito tan importante que es recuperar el mensaje en forma íntegra. Y en este caso, cuando hay ruido presente, se habla de SNR, Signal to Noise Ratio. Signal to Noise Ratio. Ahora, a menudo también ocurre que el canal a veces distorsiona la señal. No necesariamente mediante ruido, que es una señal no deseada presente en la recepción. Tal vez la recepción es sin ruido, pero la señal viene distorsionada con algún factor de amplitud no lineal, por ejemplo. ¿Sí? Esto es común en comunicaciones inalámbricas, como Wi-Fi y celular, pero es a la vez un tópico avanzado. Y como es un tópico avanzado, no es algo que vamos a estar abordando en este curso. Tal vez ocasionalmente vamos a mencionar alguna relación con esto, pero por ahora lo que importa es que sepan de que esto existe, de que esto es parte de una problemática de comunicaciones, pero no es algo que vamos a estar viendo. Ahora, interferencia y distorsión esos dos fenómenos se diferencian de ruido porque tienen una estructura. Con infinita, tiene una estructura que puede ser predicha con infinita capacidad de cómputo. Si uno dispone de infinita capacidad de cómputo y tiene una señal deseada con una señal interferente, uno puede hacer un esfuerzo de decodificar o de detectar lo mejor que se puede la señal deseada. Tal vez se puede hacer un trabajo ok, y a ese resultado volver a recodificarlo, remodularlo, y después restarle, hacer la diferencia con lo que se recibió, y eso va aislando la interferencia. Y después de la diferencia se vuelve a decodificar, y así en un proceso iterativo, con infinita capacidad de cómputo, es posible separar dos señales. Esa es una técnica, hay muchas otras técnicas, ¿sí? Esto es simplemente una idea cualitativa para facilitar e imaginarse
de qué se trata esta noción de infinita capacidad de cómputo. Y lo mismo pasa con distorsión. Con infinita capacidad de cómputo una distorsión la puede revertir, un proceso inverso. Ruido, en cambio, no. En cambio, no. Es decir, aún con infinita capacidad de cómputo, no se puede revertir completamente el efecto del ruido. Aún con infinita capacidad de cómputo, no es posible revertir completamente, en parte sí, pero no completamente, el efecto del ruido. Es decir, con ruido se degrada el mensaje. Lo que sí, la porción que se puede revertir, llamémoslo así, medidas paliativas, son posibles conociendo las estadísticas del ruido. Entonces, por eso es que en comunicaciones es necesario saber de probabilidades y estadísticas, porque necesitamos poder trabajar con ruido, con esas herramientas. Y finalmente quiero volver a esta figura en el cual hemos dicho, mira, si dos transmisores usan el medio simultáneamente puede generarse interferencia, pero no hemos dicho si es que hay algo que se puede hacer para que los transmisores se pongan de acuerdo en no interferirse. ¿Sí? Y ese algo que permite evitar interferencia tiene un nombre. Entonces, interferencia no solo pueden ser eliminadas con infinita capacidad de cómputo, también pueden ser evitadas, al menos en parte, mediante algo que se llama mecanismos de acceso múltiple. Al medio. Es decir,
cuando más de un transmisor puede querer utilizar el medio, pueden querer utilizar el medio simultáneamente, hay mecanismos de, llamémoslo, arbitraje o de coordinación que se llaman de acceso múltiple, mecanismos para que múltiples transmisores puedan acceder al medio en forma coordinada, que permiten evitar esa pérdida de eficiencia de transmitir una vez, chocar en el receptor, interferir a otro, tener que volver a transmitir, se pierde energía y se pierde ancho de banda y se pierde tiempo. Entonces existen estos mecanismos de acceso múltiple al medio para regular, o estos permiten regular el uso del medio según algún criterio de justicia. En inglés, fairness. Cuando el medio es común, obviamente uno desea de que todos tengan una chance más o menos equitativa, o tal vez no, tal vez el tipo de comunicación que uno tiene necesita priorizar transmisiones de uno del otro. Todo esto cae dentro de esta noción de criterios de justicia. Y con eso ahora, más allá de tener estos 6 elementos que intervienen en cada comunicación individual, ahora ya podemos tomar un poquito más de distancia y ver, pucha, hay otros elementos más que intervienen cuando la comunicación, cuando el medio lo quieren utilizar varios agentes. Y esto también en algún momento del curso es algo que vamos a mirar con algo más de detalle.